Hola, acá Lisandro. Bienvenidos a este encuentro que llamo Lunes de Filosofía y Poesía. El tema para hoy es las virtudes, las 7 virtudes del poeta. Y lo que quiero compartir con ustedes es mi propia experiencia de cómo vivo la poesía día a día, con el deseo de que ustedes encuentren en su propia alma su manera de experimentar la poesía y la creatividad, y que si encuentran resonancia con lo que escuchan, les invite a reflexionar sobre su propio proceso y qué puntos requieren para mejorar y cuáles otros aplaudirse porque uno lo está logrando. Así que los 7 virtudes que estamos hablando hoy acerca de la poesía, paso acá a colocarlo en comentarios. Ya está también en el cuerpo principal del texto, del posteo. Son 7 y son los siguientes. Vamos a estar hablando de la vulnerabilidad, vamos a estar hablando también de la autenticidad, de la empatía, de la coherencia, así como también del compromiso, la consistencia y el agradecimiento. ¿Por qué elegí este tema para hablarles a ustedes hoy al respecto? A veces en la vida cotidiana nos perdemos en llegar al producto, pero nos olvidamos del modo como transitar el proceso. Y sobre todo, ¿quién es el que transita el proceso? No hacemos nada si no lo hacemos con corazón. Y si lo hacemos sin corazón, se rompe. O nos cansamos antes de llegar a cumplir las metas. El tema del que quiero hablarles a ustedes hoy es muy importante porque se trata de la sensibilidad, que es una de las cosas más desconocidas o más lastimadas que tiene el artista hoy día. Y no siempre tenemos la oportunidad de hablar de la sensibilidad, de la vulnerabilidad, que no es debilidad. Vamos a estar hablando entonces de la diferencia de vulnerabilidad y sensibilidad. Y al mismo tiempo debilidad. También vamos a estar hablando acerca de la autenticidad versus la originalidad o la pretensión de decir algo nuevo cuando en el fondo no es algo que uno sienta. Vamos a hablar también de la coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Cosa también muy importante para el hacer poético. Y luego, 2 cosas muy importantes, que es el compromiso para comenzar algo y la consistencia para seguir haciéndolo. Y finalmente, el agradecimiento, que también es el nuevo inicio para que uno pueda avanzar en este proceso de escribir poemas, de conocerse a uno mismo y de compartir belleza y descubrimientos de las propias lecciones de vida a la humanidad. Entonces, estas 7 virtudes del poeta, voy a hablar una por una y cómo yo las siento, cómo las experimento, y creo que puede ser muy enriquecedor para ustedes si ustedes hacen su propia exploración personal de cada una de estas virtudes, y que a medida que vayan escuchando el vivo de hoy puedan sentir resonancia con algún aspecto de lo que comparto, y donde quizás nunca hicieron una pregunta, quizás sea momento de hacer una pregunta y ver qué encontrás del otro lado de la interrogación, ¿verdad? Pero no suele hablarse de esto en el proceso creativo, no suele hablarse de las virtudes del ser humano que están detrás del artista, el cual a su vez está detrás del poeta, el cual a su vez está detrás del texto, poema. El fruto es el poema, pero las raíces son las virtudes de quien realiza esta trayectoria de la tierra al cielo. Es la poesía que nos atraviesa. Entonces, uno no puede estar solamente enfocado en el fruto, que sea perfecto, que sea dulce, que salga en primavera o en verano. ¿Y qué pasa con las raíces? No le podemos pedir a la manzana que sea más grande de lo que las raíces la preparan para hacer. No podemos pedirle a un poema que sea más maravilloso y que me absorba en espíritu, corazón, mente y cuerpo, si yo no hago el trabajo mío de investigarme más a mí mismo, superar obstáculos y resistencias personales. No le puedo exigir a la exterioridad lo que yo no me doy a mí mismo en la interioridad. Olvidémonos por un momento de los poemas y de la poesía. Estamos hablando de virtudes del ser humano para poder desarrollar su potencial creativo en cualquier dimensión de la vida.
Repito, las 7 virtudes del poeta entonces son vulnerabilidad, autenticidad, empatía, coherencia, compromiso, consistencia, agradecimiento. Y les voy a contar mi propia experiencia personal en cuanto a esto. No suelo teorizar, no me gusta reflexionar en abstracto. Siempre todo lo comparto como hallazgo de mi propia experiencia. Lecciones de vida y no de libros. Pese que estudié y tengo la educación formal de filósofo en la Universidad de Buenos Aires. Pero ese no es el punto. El punto es qué es lo que uno puede hacer con su propia experiencia y qué puedes aprender a partir de eso. Quiero comenzar entonces con la vulnerabilidad. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? Vulnerabilidad no es... Esto es un buen comienzo para comenzar a conversar. Decir lo que no es, ¿no? Desmitificar coberturas que nos alejan del punto central de lo que estamos discutiendo. La vulnerabilidad no es debilidad. Primer punto. ¿La debilidad qué es? La debilidad justamente es no tener el coraje de seguir luchando cuando uno siente que lo vale la situación. La debilidad es darse por vencido cuando no hay razones para hacerlo todavía. Y nunca las hay. Porque uno tiene que cumplir su sueño. Si es lo que uno desea, uno tiene que darlo todo constantemente, día a día. La vulnerabilidad no es debilidad en el sentido de que si yo muestro mi sentimiento, entonces quedo como alguien más susceptible de ser dominado por otros. Todo lo contrario. Vivir desde la vulnerabilidad y expresar vulnerabilidad no quiere decir expresar debilidad. Cuando uno conecta con el ser humano que está frente a mí, ahí aparece un profundo poder que tiene el otro sobre mí. Si el otro muestra su vulnerabilidad, yo ¿cómo puedo vencer a alguien que es auténtico? Vencer a alguien que se conecta con su propia sensibilidad. ¿Y por qué uno tendría que vencer a alguien, verdad? Estamos acostumbrados a esta máquina de competir y de que para sobrevivir hay que vencer. En cierto sentido es necesario desde el punto de vista de las reglas del juego social. No quiere decir que esto sea necesario desde el punto de vista de las reglas del autoaprendizaje y la edificación espiritual. Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad para mí? Estar de acuerdo en que sea lo que sea que siento, no tengo que negarlo. Sea lo que sea que te esté pasando por tu corazón, no le des vuelta la cara, no le des la espalda. La vulnerabilidad es aceptar que lo que estás sintiendo no necesariamente vino para quedarse, pero sí mirarle a los ojos de lo que estás viviendo. Soy vulnerable, es decir, no tengo el control de todo, tengo hasta cierto punto el control de mi mente y el control de mi cuerpo, el control de mis decisiones, pero no mucho más que eso. Pero eso ya es muchísimo. Si uno se empodera del poder de tomar decisiones y de comunicar las decisiones, incluso si uno está en una relación con otras personas, ¿verdad? No solamente ver lo que creo que es bueno para mí, sino también comunicar lo que creo que es bueno para mí sin temor de que el otro me va a rechazar o que yo voy a quedar como alguien injusto. Y ahí estamos hablando de las opiniones de los demás, que atentan contra la autenticidad, que es el segundo tópico que quiero conversar con ustedes. Vulnerabilidad para mí es estar bien, estar triste y estar bien, estar alegre, sabiendo que ni la tristeza ni la alegría tienen que necesariamente durar para siempre. Es como una ondulación, la sensibilidad humana. Hay momentos más felices que otros, pero eso no me tiene que llevar a creer que la vida es color de rosa, ni tampoco que predominen los momentos negativos a pensar que la vida es terrible, o que la humanidad es injusta, o que el universo es injusto. No puedo someter mi sensibilidad a los vaivenes de la exterioridad, sean accidentes naturales o decisiones sociopolíticas. Sinceramente, no se puede vivir en un mundo donde otro toma el control. Vos tenés el control de tu actitud. Y esto tiene que ser suficiente para aportar un cambio al mundo en dirección positiva, pero sobre todo aportando un cambio a uno mismo. Pero si uno no acepta la vulnerabilidad y uno cree que puede cuando no puede, o uno cree que tiene que querer cuando de hecho no quiere, uno no está respetando ahí
no lo está haciendo, uno no está respetando su propia vulnerabilidad. Si no querés ir a la casa de un familiar porque te invitaron, pero no sentís hacerlo, ¿cuál es la razón de ir? Y que se van a poner contentos de verme, muy bien, pero yo voy a estar contento de verlos a ellos. Vulnerabilidad significa aceptar que no querés y está bien. Después, si vos querés someter tu deseo en favor de cumplir el deseo de otro, es una decisión tuya que requiere fortaleza, porque por un momento vas a tener que hacer algo que no querés del todo, pero porque en el fondo querés algo mayor. Y si es así, está bien. Pero uno tiene que estar, y ahí viene el tema de la coherencia, uno tiene que ser coherente, no hacerlo por obligación, hacerlo por un deseo más profundo que el mero deseo de no tengo ganas o la verdad no siento que pueda encontrar un momento positivo en esta situación. Pero en el fondo lo hago. ¿Por qué? Porque hay un deseo más de base que tiene que ver con sentir la responsabilidad de cuidar al otro. Si es que sale el amor, por supuesto. Pero si es simplemente una obligación, que tampoco es una obligación. Si uno, por ejemplo, tiene que ir al trabajo, ¿verdad? Y no quiero ir a ese trabajo. ¿Pero por qué va? Y porque tengo que comer a fin de mes, porque tengo que mantener una familia. Está perfecto. Pero lo que está mal ahí es decidir, sentirse obligado y que está bien sufrir el proceso. Podemos hacer lo mismo retirando las emociones negativas que pesan contra eso. Puede ser un trabajo muy engorroso, tratar de eliminar todas las notas negativas de las emociones que vienen porque tengo que hablar con un jefe que no me reconoce, con unos compañeros que me hacen moving, con un resultado que no es valorado. Bien, ¿y qué hacemos con eso? ¿Ahora podemos cambiar de trabajo? Quizá no. ¿Estás buscando? Y la verdad que no, porque no tengo ganas. Bueno, entonces, fíjense que todo vuelve a la cuestión de la vulnerabilidad, a la cuestión de la fortaleza emocional. Si yo tengo suficiente fortaleza emocional para buscar un trabajo alternativo, buscar una salida de esta esclavitud, voy a estar apasionado por tratar de encontrar esa salida. Pero si me dejo apagar por la situación, entonces, ¿qué alternativa me doy? ¿Quién se deja apagar por la situación? ¿Quién se deja no activar la pasión por alternativas que pueden ser mucho más edificantes? Y eso significa pensar libremente. La persona que piensa libremente es aquella que se arriesga a soportar lo negativo porque no se acostumbra a una mediocridad positiva. Y ustedes me pueden preguntar, ¿qué tiene que ver esto con el poeta? Ahora vamos a llegar a eso. Pero quiero que se vea bien que todos somos vulnerables porque nadie tiene el poder de todo. Que está bien ser sensible, por más que vivamos en una cultura en donde la sensibilidad es algo que se reprime, es algo que elimina el tiempo productivo, al mismo tiempo es algo que te muestra la debilidad. Todo eso es falso. ¿Por qué seguimos negando nuestra condición de ser personas sensibles? ¿A dónde nos lleva? Vulnerabilidad es reconocer que uno no tiene el control de todo, que uno está en contacto con las emociones y que las emociones pueden ser por momentos más profundas y más intensas de la capacidad que uno tiene para controlarlas. Que la vulnerabilidad es sentir a veces que uno está en el caos y está bien sentir eso. Permitirse eso ya es un gran avance. Pero nunca negarlo. Cuando uno habla con otro acerca de un problema personal, uno se siente escuchado, ¿verdad? Y esto es muy importante, escuchar al otro antes que uno hablar y decir la opinión o el juicio. La vulnerabilidad tiene que ver con la posibilidad de conectarte con tu sensibilidad más auténtica, con tu fibra emocional y poder compartir eso con otro, con un terapeuta, con el universo, con tu silencio, con la poesía y escribir desde la herida. Como Rumi decía, la herida es el lugar por donde la luz entra. Entonces, si el poema es una herida, el poema va a ser el lugar por donde tu vulnerabilidad se exprese. Y en esa vulnerabilidad que se expresa, vas a encontrar más verdades de vos. La vulnerabilidad es darse a uno mismo el permiso de seguir descubriendo nuevas verdades que hay en capas más profundas de la propia sensibilidad. Si uno no reconoce la vulnerabilidad, entonces uno cree que se lleva el mundo por delante porque así es más fuerte, peor. Así vivís más ignorante, más oscurecido y oscureciendo a los demás. La vulnerabilidad es una luz muy sutil que hace que vos puedas acceder a verdades que el sentimiento de controlarlo todo no te va a dar nunca, nunca.
cuando uno siente que sabe, cuando uno siente que puede, cuando uno se siente fuerte y poderoso, ahí es cuando uno está moviéndose sobre un piso construido, pero debajo hay ríos y ríos de sangre que todavía no está expresada. Yo no tengo ningún problema. Yo no me hago rollo con eso. No, yo soy siempre optimista, nunca me aburro. La persona que no muestra su herida es una persona que le tiene horror a esa herida. Y se puede construir catedrales, castillos, imperios sobre esa herida, pero en el fondo hay una grieta que es insostenible e insoportable. Y cualquier cosa que pongas arriba del castillo va a caer tarde o temprano. Porque si no vivimos desde la herida, no podemos adquirir fortaleza para habitar y dejarse atravesar por esa vulnerabilidad. Es en el campo de acción, desde la vulnerabilidad, en donde uno fortalece sus músculos, como ser humano, como artista, como poeta. Por eso, el primer punto de estas 7 virtudes del poeta es reconocer que nuestra máxima fortaleza es nuestra máxima vulnerabilidad. Y yo siento la vulnerabilidad como los tejidos más sutiles que constituyen los nervios, el músculo, pero que capa tras capa va generando el músculo y los nervios y la conexión entre todos los órganos y todo el cuerpo, de tal manera que nos hace obrar en la vida. Por lo tanto, si miramos microscópicamente, podemos llamar a una célula, aquí hay un elemento de vulnerabilidad. ¿Qué hace una célula solita, pobrecita, en todo el cuerpo? Muchas cosas no puede hacer una, pero si está conectada con otra, y con otra, y con otra, y con otra, entonces generan, ¿qué cosas generan? Generan un tejido, generan un órgano, generan un sistema, un aparato, generan un cuerpo. Te generan a vos. Cada una de esos pequeños puntitos de vulnerabilidad, que voy a decir, un pelito, tic, saco, una célula, está bien, ya está. Pero es la unión de todos esos puntos de vulnerabilidad que te dan fortaleza. Entonces, no neguemos los puntos de vulnerabilidad, porque son los ingredientes de nuestra fortaleza más profunda. Vayamos a lo profundo, conectemos con lo sutil, y a partir de ahí, tejamos nuestro órgano no solo de supervivencia existencial, tanto en la vida como en el contrato social, sino para la creación de mundos posibles en el ámbito de la creación artística. La vulnerabilidad es la primera virtud del poeta. Y desde la vulnerabilidad, si uno acepta esta zona de sutileza emocional, esta zona de sensibilidad, que nos hace a veces sentir mucha tristeza, pero al mismo tiempo nos da el espaciamiento para poder mirar las cosas que vivimos desde otra perspectiva. Esto se conecta con la autenticidad. La persona que no atraviesa su vulnerabilidad no puede acceder a su autenticidad. ¿Qué es autenticidad? Tú sí mismo. Cuando estás a solas, ¿quién sentís que sos? ¿Cuáles son los murmullos que sentís que son voces heredadas o absorbidas de la cultura, de la familia, del padre, de la madre, de la pareja, de tu propio yo del pasado que tuvo sueños que todavía no pudo cumplir? O de la voz del futuro que te dice, tendrías que ir hacia ese lado y aún no estás yendo. ¿Por qué procrastinar? La autenticidad es la vibración que queda cuando todas las voces que no sos vos dejan de vibrar. ¿Quién soy? La autenticidad puede dar la respuesta a eso. Entonces, de lo que se trata es de... A ver, permiso. Te ayudo. Espera. A ver. Ahí está. Bueno, no ve nada. Perdón, había alguien que quería salir y no podía salir. A esto me refiero. La vida cotidiana está llena de situaciones imprevisibles. Y si uno tiene la suficiente vulnerabilidad para saber que uno no puede controlarlo todo y acepta lo que ocurre, uno empieza a fluir con las microsituaciones. Entonces, está bien estar en contacto con las personas y con las cosas, en toda situación. Y la autenticidad tiene que ver justamente con no traicionarse a uno mismo. La autenticidad es no la voz, sino más bien aquello que ocurre en una escucha profunda y silenciosa, cuando uno está en conexión con uno mismo. ¿Por qué es importante la autenticidad? Porque desde chiquitos somos cuidados, somos amados,
jugamos con nuestros compañeros, con nuestra familia, nos vamos conociendo a nosotros mismos por medio del juego, por medio de la libertad. Vamos teniendo un sentido de cuál es nuestro deseo, cuál es nuestra misión y hacemos lo mejor posible para llevarla a cabo. Tratamos de evitar la rutina que no nos hace edificar, así como también tratamos de dar lo mejor que tenemos para nosotros mismos, para la gente que queremos, así como también para la humanidad en general. Si uno pierde su contacto con la vulnerabilidad y con la autenticidad, ¿qué doy de mí? Dejo que las voces que entraron salgan y somos simplemente una sociedad en donde cada uno es simplemente la reproducción de algo que ya está dicho. Es un juego de espejos de imágenes, es un juego de ecos en donde nada nuevo ocurre, porque yo no sé quién sos en el fondo. Porque me pones una imagen, me pones una careta, me pones una pose, me pones un conjunto de reglas. Hoy día la autenticidad es algo muy importante para no desconectarse de uno mismo y para conectar con el otro. Y esto nos lleva después, en un ratito voy a hablar de la empatía. Pero ¿cómo vas a ser un gran poeta si no sos auténtico? ¿Vas a repetir las fórmulas de otros poetas? ¿Vas a repetir lo que vos te acostumbraste a decir? Porque más o menos te da cierta belleza y cierta verdad de vos mismo. Pero, ¿cuál es el valor de la verdad de vos mismo si no te conoces? ¿Quién habla en el poema? ¿El resentimiento? ¿El vencido? ¿El atemorizado? ¿Quién habla en ese poema? La autenticidad es un camino infinito hacia la profundidad del alma. Y si uno se puede quedar en el nivel -7, de los niveles infinitos que hay, y uno puede vivir toda su vida desde el nivel -7, otros tienen quizá menos coraje o menos fortaleza para ir al 7 y se pueden quedar en el 3 o en el 2. Hay otros que están en el nivel 1117. Uno mismo, ¿en qué nivel está de autenticidad? Es como un camino hacia abajo. Miren, la imagen que yo utilizo siempre para mostrar la autenticidad tiene que ver con la imagen del aljibe. Uno tiene el aljibe y agarra la manija y baja el balde. Agarra agua, sube el balde y uno bebe. ¿Cuán profundo es el pozo? Es infinito. Uno puede constantemente ser cada vez más auténtico, porque las voces de la sociedad, ya sean del presente o del pasado, que han sido grabadas en el inconsciente, están obrando, a menos que yo les quite la raíz de las bocas de donde surgen esas voces. Y entonces yo con otra voz, la voz de la vulnerabilidad y del trabajo sobre uno mismo, empiezo a desarrollar la autenticidad que soy. Dejo nacer mi propia voz y naturalmente las voces que no son la mía dejan de oírse, dejan de hablar, dejan de vibrar, se neutralizan, se disipan, se vuelven humo y desaparecen. Y van a venir otras voces de lo que tenés que hacer, de cómo tenés que hacer las cosas, pero vienen de afuera, ya no es de adentro. Bueno, ya tengo una mejor preparación para vencer esas voces exteriores. Siempre y cuando uno primero venza las voces interiores que no son la voz de la autenticidad. Esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué es importante? Es importante para el ser humano, pero para el poeta también. Si uno no puede encontrar la voz que a uno lo atraviesa, incluso puede ser una voz que no es cómodo de escuchar, Entonces, ¿quién dice las cosas? ¿Quién escribe el poema? ¿Quién concibe la idea? ¿Hasta dónde llego con esta idea? ¿Hasta dónde me permito explorar la idea fuerza para este poema? ¿Cuál es mi límite para soportar estas emociones que me angustian? ¿O cuál es el punto de inicio para comenzar el poema? Porque ahora no siento tanto y puedo expresar lo que siento. En cambio, si siento demasiado no me sale escribir nada porque estoy obnubilado. ¿Y cuál es el grado a partir del cual yo siento que perdí el derecho de callarme lo que siento? Fíjense que estamos en un campo de observación de microfenómenos de la sensibilidad y del autoconocimiento, en donde la autenticidad lo planteo como un pozo infinito y el agua está en todos los niveles. Lo que pasa es que el agua, cuanto más profundo es el lugar de donde saques el agua, más pura va a ser el agua. Entonces, tu autenticidad puede ser cada vez más pura si vas más profundo. ¿Por qué? Porque en la superficie está la distracción, está la pereza y está el temor. La autenticidad tiene que ver con no prestar atención a lo que te distrae, activar en contra de la pereza y hacer las cosas aunque sientas temor,
porque hay que hacerlas. ¿Y por qué hay que hacerlas? Porque así son las reglas de la vida. La vulnerabilidad, la autenticidad, la empatía, la coherencia, el compromiso. Uno nace para hacer cosas. Uno no puede quedarse a mitad de camino deseando todo lo que podría haber hecho, pero no tuve el valor, no tuve el coraje. No es necesario, si lo podemos hacer ahora. ¿Por qué no? Tampoco hay que tomarse la vida demasiado en serio en ese sentido. Pero si uno no logra encontrar su autenticidad, su pasión, su vocación, su escucha más profunda de uno mismo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Es decir, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Simplemente porque hay que mantener el cuerpo? ¿O porque nos acostumbraron a ser esclavos de otros que sí hacen lo que quieren? ¿O no? Quizás son personas más oscuras que nosotros y trabajamos para otra persona que no es iluminada. Sea como sea, uno no puede controlar al mundo, uno no puede controlar a los otros, pero uno sí puede conocerse a uno mismo. Y puede dejarse y darse el permiso para descubrirse. No hay autenticidad si uno no atraviesa y no se empodera de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es tu poder. Es tu poder de buscar el agua en lo más profundo de vos para beber esa autenticidad que te caracteriza. Pero ahora pasamos a la tercera virtud. La tercera virtud es la empatía. Entonces, de nada me sirve yo beberme todo el agua para mí, porque aparte del agua no se acaba, y aparte siempre va a haber más agua de la que yo puedo tomar. Ahí viene la empatía, que es conocer al otro, charlar con el otro, hablar, oírle al otro, sobre todo oír, simplemente presentarte a una reunión. No tenés que solucionar la vida de nadie, pero simplemente te invitaron, te presentaste, estuviste escuchando, ya escuchar es todo. Se presentó. Aquí estoy. Te acompaño. Es muy importante la empatía. ¿Por qué? Porque es el modo como la energía fluye de un cuerpo al otro cuerpo, de un punto a otro punto del espacio, tiempo, información y energía. Fluye. Fluir es conectar los puntos previamente, que todos los canales establezcan un sistema de comunicación para que la energía y la información fluya. Si no tengo los canales conectados, entonces no va a fluir nada. La empatía es dejar no solo los canales abiertos, sino crear los canales, introducir los puntos de conexión entre los distintos elementos que forman parte de la realidad cotidiana. La empatía con el verdulero, la empatía con la persona que trabaja para ordenar y limpiar tu casa, la empatía con vos mismo, la empatía con tus hijos, la empatía con todos, a menos que el otro no quiera recibir tu energía. Y vos no tenés por qué apagar tu luz si el otro simplemente se pone anteojos para no recibirte. Vos seguís siendo sol, no importa si los otros aceptan o no tu luz. La empatía no es para los demás, es para vos. Es para que vos puedas justamente formar parte de una humanidad, sea que el otro quiera o no aceptar eso de vos. La empatía es la posibilidad de ir más allá con lo que vos descubriste, conectar con el otro para agarrar la información y la energía del otro y los aprendizajes del otro y hacer algo hermoso y verdadero con eso también. Así como también permitir que el otro acceda a vos y no ser egoísta en lo que uno tiene para dar. Dejar que el otro tome de uno. ¿Sabes por qué? Porque tu agua no se agota. Si uno retiene celosamente el agua, uno está protegiendo la cosa equivocada. En la empatía, vos estás habilitando a que el otro acceda a vos para tomar cosas que quizá el otro siente que son útiles para el otro. ¿Y vos te vas a sentir más vacío por eso? Si vos te sentís vacío, entonces estás apegado a una cantidad en la que tu espíritu está enredado y ya no sos libre. Por lo tanto, no es un buen lugar donde depositar el espíritu. De las 7 virtudes del poeta, estamos hablando de la vulnerabilidad, la autenticidad y la empatía. Y decimos que la empatía es, yo quiero estar para vos, me interesa genuinamente tu situación, tu persona, tus deseos, tus dificultades, y desde lo que yo pueda aportar, con mucha alegría lo voy a hacer. Porque yo sé lo que es sentirse vulnerable, buscar la autenticidad, no recibir ayuda, o sentir que simplemente hay movimientos agitados en la superficie donde nadie se conecta con nadie. ¿Qué es este mundo en donde en donde no hay comunión y todos quieren competir contra los demás? ¿Por qué tiene que ser así? El arte también es altamente competitivo.
Yo no puedo entender, por ejemplo, cómo es posible que hayan concursos donde unos poetas sean beneficiados con el reconocimiento social y aprobados, y son los libros que se van a comprar y son los que reciben los diplomas, y otros son los que lo intentaron y no fueron aceptados. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que competir contra otros? Uno compite contra la versión de uno mismo, de tal manera de encontrar la mejor versión de uno. Uno lucha contra uno, esto ya es una verdad de miles de años. ¿Por qué seguimos basando nuestra creatividad en que sea mejor mi obra que la de otro? O peor aún, la admiración irresponsable de los grandes escritores, que lo fueron, pero simplemente porque fueron competentes en el uso del lenguaje y en encontrar sus propias lecciones de vida y transmitirlas de una manera sencilla y apasionada. Son grandes porque lo son, no porque los aprobamos. Porque hay muchas aprobaciones de cosas que no son grandezas, sino mediocridad. Y hay un montón de escritores grandísimos que no fueron reconocidos. Entonces, ¿cuánto vale el reconocimiento institucional como medida del valor intrínseco en cuanto a la competencia dentro del oficio, de la profesión, del arte, de la ciencia? Entonces, ¿cuánto vale depender? Hacer depender nuestra confianza en uno mismo de la aprobación de los demás. Esto no quiere decir no aprender de otro. Quiere decir ayudarse con otro para despertar, estimular y guiar al propio maestro interior, del cual vos vas a aprender. Y en este sentido, soy socrático, el arte de la mayéutica, el arte de hacer parir la verdad de vos mismo. Y quizás necesites ayudantes que te ayuden a sacar el hijo que tenés adentro, que es la verdad. Pero sale de vos la verdad. Si vos no haces la experiencia, si vos no colocás tu alma en una situación de vulnerabilidad, si vos no sacás agua de la profundidad de tu alma para encontrar esa autenticidad, entonces, ¿cuál es el grado de acceso a esa verdad que vos vayas a tener? Quizá el sol está iluminándose siempre, pero hace una semana que no dirijo la vista al cielo. Pero el sol siempre estuvo brillando. Entonces, no es que las verdades no existen o que aparecen o desaparecen, sino que uno no está receptivo o no está enfocando la mirada en dirección a donde la verdad está proyectando su mensaje para vos. Y la empatía tiene que ver con la conexión con otro ser humano desde la vulnerabilidad. Y hay un temor en la empatía, por el miedo al rechazo, por ejemplo, o por una sobrecarga de información y de energía del otro que yo no puedo sostener. Apenas puedo sostener mi alma, voy a sostener el alma del otro. No, nadie sostiene el alma de nadie. Uno acompaña los procesos de autoconocimiento y autodesarrollo. Incluso la madre no sostiene el alma del hijo. La madre acompaña el proceso de autodesarrollo del hijo. Estas son cosas elementales que no nos podemos olvidar, porque estas son las raíces. Si uno está buscando el mejor fruto, sin atender al mejor cuidado de las raíces, ¿qué fruto vamos a obtener? ¿Qué tiene que ver esto con el poeta? El poeta viene de la palabra poiesis, que en griego poiesis significa creación, de todo, no necesariamente de arte. Hacer una mesa, una cama también es creación, un acto de creación, que tiene que ver con la combinación de elementos para producir algo que antes no estaba. Sí, estaban los ingredientes, pero no la combinación. En todo caso, uno crea las relaciones de los elementos. Uno puede crear las palabras, por supuesto, pero ¿qué son las palabras? Combinación de letras o de sonidos, por lo tanto uno no inventa el sonido. O sí, uno puede inventar el sonido. ¿Por qué no? El código se va complicando y quizá el costo de ser demasiado excéntrico hace que uno no sea demasiado accesible para provocar un efecto estético en el otro o transmitir un mensaje que sea valioso para la humanidad. Cada uno elige su estilo, pero sea cual sea el estilo que vos sientas como propio, como auténtico, si no pasa a través de la vulnerabilidad y no va a llegar nunca a estimular la empatía del lector a tu texto. ¿Por qué un poema te llega y otro no? Quizá el poema que te llega es porque no lo ves como un poema, sino que es un campo de experiencia donde vos encontrás verdades de vos y vos disfrutás de una experiencia que te enriquece en múltiples dimensiones. Y no es el poeta el que lo escribió, es un ser humano como vos. Te podés identificar, es decir, sentís una natural empatía por el tema, por el tratamiento del tema y por el autor del tema. Significa que los canales energéticos están abiertos y vos entrás a una zona, a una dimensión de autoconocimiento y autodesarrollo y te gusta leerlos porque son frescos, porque te hablan de una verdad que vos sentís como propia. Ahí la empatía está
activada en todas las dimensiones del proceso creativo. La cuarta virtud, según mi punto de vista, es la virtud de la coherencia. Puntualmente estoy pensando en la coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Parménides, un filósofo presocrático, decía una sentencia parecida a la siguiente. Lo mismo es ser que pensar que decir. Si hablamos de coherencia, le podemos agregar esta cuarta categoría que es la del hacer. Entonces tenemos 4 categorías que convendría alinear para establecer coherencia. Podemos pensar que la coherencia es una línea y la incoherencia es cuando la línea está segmentada y no están alineados los segmentos. Entonces cuando vos alineas todos los segmentos te queda una línea. Esa es la coherencia. Ahora, pensá que esa línea es como un tubo por donde fluye energía e información del mundo al alma y del alma al mundo. Entonces, la coherencia es mantener la tubería no interrumpida para que la información y la energía fluya del mundo a tu alma y del alma al mundo. Del mundo a tu alma en el proceso creativo, en la fase de la experimentación, por ejemplo. Y del alma al mundo en la fase de la invención y de la composición y de la publicación y de compartir tu hallazgo con la humanidad. O expresarte por medio de un poema. Pero si la coherencia está interrumpida, es decir, tengo tubos desalineados, segmentos de tubo, entonces la información llega y se detiene acá. La energía llega y se detiene acá. O vos tenés una idea y termina acá porque no sabés las palabras que tenés que utilizar para poder comunicarla de manera eficaz y al mismo tiempo de manera efectiva. Es decir, que produzca un efecto estético en el lector. La coherencia entonces es mantener todos los tubitos alineados de tal manera que el hueco del tubo general se mantenga libre, no obstruido. Muy bien, ¿qué significa eso? 4 palabras: ser, pensar, decir y hacer. En cuanto a esto, también hay una frase muy interesante, muy útil, no me la acuerdo perfectamente, pero la pueden googlear, es de Mahatma Gandhi. Decía algo así como: tus pensamientos crean tu comportamiento. Tu comportamiento crea tu destino. Tiene como 4, 5, 6 instancias más, ¿no? Tal cosa produce tal otra, tal cosa produce tal otra, pero en esencia es que lo que piensas genera como consecuencia tu propio destino. Porque lo que pensás lo pasás a la acción, a la decisión, lo que decís lo pasás a la acción y la acción genera resultados y los resultados van generando el destino. Pero todo parte de tu pensamiento, todo parte de la construcción del carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es el reconocimiento de que la vulnerabilidad es el punto de partida para ir al encuentro de tu autenticidad, expresarla empáticamente y trabajar en el mundo para ser consistente con lo que uno siente, con lo que uno piensa y al mismo tiempo pertinente y relevante con la situación que estás viviendo afuera. Si yo siento una pasión muy profunda por cierto tema, pero cuando voy a la hoja siento, ¿a quién le va a importar? Todo lo que siento es como que se va por la cadena y tiré de la cadena. ¿Por qué? Porque me faltó otra etapa de pasar a la expresión lo que yo descubrí dentro de mi alma. Entonces, si no tenemos coherencia, por más que seamos vulnerables, auténticos y empáticos, esa verdad va a quedar dentro de uno. Y la humanidad se va a perder la posibilidad de disfrutar y aprender y ser ayudada por tu mensaje. Basta un poema para cambiar la vida de alguien. Ese puede ser el tuyo. Le vas a privar a la humanidad de la oportunidad de hacerle un bien. ¿Por qué? Entonces, cuando hablamos de coherencia estamos hablando de alinear el ser con el pensar, con el decir, con el hacer. ¿Qué es el ser? Bueno, es una pregunta filosófica muy profunda, pero uno rápidamente puede decir, bueno, el ser es aquello que percibís, de lo exterior y de lo interior. Es lo que se manifiesta ante la conciencia, como un objeto que puede ser reconocible para ser explorado. El ser es lo que se te presenta como acontecimiento para aprender algo de eso que está ocurriendo. No solo para manipularlo, ese sería el ser instrumental, sino también para conocerlo y disfrutarlo. Mi pareja es un ser.
Una taza de café es ser también, pero no es lo mismo una persona que una cosa. Obviamente, no es lo mismo yo como persona que el resto de la humanidad. Cuando hablamos de ser, hablamos de estar en el mundo. Estamos hablando de las energías y las informaciones que uno cotidianamente observa y sobre las que uno opera también. No es solamente lo que hay, también es lo que no hay. Entonces, cuando uno está en relación con el ser, después viene el pensar. Es decir, está el ser, está la observación, el acceso cognoscitivo y está el pensar, a ver, ¿qué yo interpreto de esto que ocurrió? Por ejemplo, haces un viaje, te sometes a nuevos horizontes del ser porque vas a culturas desconocidas o te dispones a practicar deportes que no estabas acostumbrado a realizar, o te embarcas en un proyecto de familia, o un proyecto académico, o un proyecto creativo, lo que sea. Agitás el universo para que te ofrezca nuevas posibilidades. Ahí está el ser. Estás abriendo las páginas del libro de la vida, no te quedas simplemente con el prólogo y vas por la vida caminando con el libro cerrado, porque ya es suficiente. ¿Quién dijo que era suficiente leer el prólogo de un libro? Tenés que abrir el libro, tenés que escribir el libro, tenés que arrancar hojas y poner hojas. El ser es lo que acontece. Frente a lo que acontece, ahora viene el pensar, el sentir, el obrar. ¿Cómo vas a interpretar lo que acontece? Según tu punto de vista, que es uno en 7 billones de puntos de vista posibles. ¿Quién en vos adopta ese punto de vista como el único posible? Y en esto tenemos que ser prismáticos, vulnerables a la multiplicidad también. Permitirnos la aventura de pensar distinto y de sentir distinto, de salir de la rutinización, del modo como accedemos al ser, a lo real, también a lo irreal, porque también la ficción en literatura es ser, es algo que puede ser pensable, sentible, pero no necesariamente coincide con la realidad cotidiana, ¿verdad? Si no, la poesía no existiría, la literatura no existiría. Entonces, el ser también puede ser ficcional. Pero ¿cuál es mi interpretación acerca del ser en general? Sea realidad o irrealidad. Si yo solamente adopto un único punto de vista para acceder al ser, entonces me voy a perder de lo que puede ser. Aristóteles decía que la poesía es más verdadera que la historia porque la historia habla de lo que es y la poesía habla de lo que puede ser. Y esto es muy interesante. Lo que puede ser no es lo que es, en tanto realidad. Es la creación de mundos posibles, es la ficción, es la producción de verosimilitud en arte. Y ahí establecemos también una coherencia sobre cosas que son irreales. ¿Cómo es que funciona, por ejemplo, un cuento de Edgar Allan Poe? Si son todas ficciones. La casa de los Usher, por ejemplo. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que funcionan las fábulas? Nadie vio un árbol hablar. Nadie vio un lobo engañar. Nadie vio una carroza convertirse en calabaza con ratones. Nadie vio eso. Sin embargo, funciona. ¿Por qué? Porque hay una verdad de coherencia, no necesariamente una verdad de correspondencia con los datos observacionales en el mundo de la vida cotidiana, para una mente sana. Significa que la coherencia va más allá de lo que existe. Y tiene que ver con si las piezas del rompecabezas se conectan de cierta manera que al encastrar unas con otras forman una figura que tiene un sentido. No tiene que ser el mismo sentido para todos, pero tiene que tener un sentido el encastre, porque si no estoy forzando fichas, conectando un punto con otro y en el fondo obtengo la nada misma, otra vez caos. ¿Y qué sentido tiene mover las fichas si me llevan al mismo estado de caos con el que comencé? Uno arma el rompecabezas porque tiene la idea de que hay que formar una imagen como resultado de unir una ficha con otra. Y cuando uno trata de aprender, está uniendo una ficha con otra. Y la ficha es la vivencia. Cuando estás escribiendo el poema, un verso es una ficha, una estrofa es una ficha. Cuando estás escribiendo el libro de poemas, un poema es una ficha y tiene que conectar con otro. ¿Cuál es el mejor poema para que le siga a este? Estás trazando justamente una continuidad narrativa en la producción de un libro. Las cosas tienen que combinarse de la mejor manera posible. ¿Qué significa de la mejor? Eso nos pone frente a una pregunta acerca del criterio de coherencia.
¿Cuál es el mejor criterio de coherencia? Pero esto no se puede decidir en abstracto si uno no está conectado con la vulnerabilidad y la autenticidad en uno y la empatía respecto de otros. Porque también uno escribe y produce y expresa en el medio de una sociedad que primero está en uno, porque uno nace en una sociedad. Y concretamente uno nace en el cuerpo de otro. Uno es en la madre y sale de la madre a una sociedad. Y uno ya lleva la impronta de la alteridad subjetiva en uno, antes de uno encontrar su propia voz. Ya somos dichos por otro, nos ponen un nombre, nos dan el lenguaje. Estamos atravesados desde la carne por la otredad. ¿Cómo establecer una coherencia en medio de tanta alteridad, de tanto caos, de tanta diversificación de fuentes acerca de qué soy, quién soy? Pero ese es el punto interesante en donde comienzan las preguntas que van a valer para vos. ¿Quién querés ser? ¿Hasta dónde llegás a descubrirte? ¿Y cuáles son los obstáculos de ese camino de autodescubrimiento? Porque cuando vos te descubras, corres el riesgo de autodesarrollarte. Y quizá la libertad puede ser mayor a tu capacidad para soportarla. Lo mismo que la felicidad. Hay muchísimas personas que no son felices porque son infelices. No son felices porque no se animan a hacerlo. Yo fui uno de ellos. Y hay un montón de zonas en mi propia alma que debo seguir trabajando. Yo no se los digo esto porque estoy superado, ni mucho menos. Se los digo porque son temas que al hablarlos con ustedes me permiten a mí aprender más de mí y mejorarme a mí. Y eso es muy importante y eso no significa ser individualista. Al contrario, si uno aprende a ser un buen individualista, uno está haciendo un gran aporte a los demás. Porque lo peor es la falsedad de hacer algo por el otro cuando uno, adentro, está roto. Y uno quiere arreglar a todos porque uno no tiene el coraje de arreglarse a uno mismo primero. Aquí Adrián parte de este momento, así que hacemos una pequeña invitación y ahora continúo con las otras tres virtudes que son el compromiso, la consistencia y el agradecimiento. Parece que tocó por accidente entonces. Suele pasar, suele pasar. Sigo entonces con la coherencia. Coherencia entre el ser y el pensar, coherencia entre el pensar y el decir. Y acá viene justamente no solo el engaño al otro, sino el autoengaño. Las voces de otros que siento que son mías y yo las repito y las digo afuera y nunca me puse a reflexionar por qué las decía. Y son pequeñas palabras que van construyendo una mentalidad o de carencia o de abundancia. Pero muchas veces cuando uno no reflexiona suele ser de carencia. Y luego está la coherencia entre lo que digo y lo que hago, que es fundamental. Entonces, estoy hablando de la coherencia entre ser y pensar. Para acceder al ser, a lo profundo, yo tengo que tener coraje, porque si no, no quiero descubrir lo que el universo me quiere enviar como información sobre la que tengo que aprender. Entonces, fundamentalmente, el coraje hace que yo pueda restablecer mi coherencia, porque si no quiero bajar a lo profundo de mi autenticidad, ¿cómo voy a tener recursos para alinear lo que es con lo que pienso que es? Porque lo que pienso que es va a estar atravesado por mi fantasía de lo que quiero que sea y no de lo que efectivamente es. Es muy difícil aceptar lo que no queremos que ocurra. O aceptar lo que ya ocurrió y no queremos aceptar que ese fue el caso. Pero ¿cómo establecer coherencia si no acepto el ser? ¿Cómo construir coherencia si no interpreto con más objetividad lo que ocurre? Sin autoengañarme, ¿eh? Ojo. ¿Cómo puedo ser coherente si no escucho otras opiniones que me puedan a mí poner en una situación de ver con más dimensiones aquello que estoy viviendo? Escuchar es bueno, pero también es bueno saber de quién uno está escuchando las cosas. Porque si vos tenés una mamá que te quiere mucho, pero que te inyecta en el cerebro, es poco lo que haces, no valés, quiero más. O un padre que te dice, bueno, pero quizás es mejor escribir narrativa que escribir poesía, y quizás es importante esto que otro. Bueno, sí, pero también no seas muy sensible.
Ojo de quién escuchás las cosas, porque a veces la verdad no es. La verdad que uno cree finalmente no es la verdad que está en consonancia con el ser, sino aquello que se repitió constantemente, o aquel que grita parece decir que tiene la verdad. O sea que tenemos dos factores de ilusión acerca de lo que es la verdad. Parece que la verdad es el que grita más fuerte, o parece que la verdad es el que se sostiene más repetidamente diciendo exactamente lo mismo durante toda la vida. Ninguno de los dos tiene la verdad, ¿eh? Ninguno. A mí, ¿qué me importa lo que dice Borges? ¿Qué me importa lo que dice Pizarnik? ¿Qué me importa lo que dice Sartre? Si yo no estoy de acuerdo, si yo no siento lo que está diciendo como algo que puede ser edificante para mí. ¿Qué me importa de todos los poetas suicidas? Paul Celan, etcétera. ¿Por qué me va a interesar a mí? ¿Es más interesante si uno se suicida para ser un gran poeta? No, ahí hay un problema mental. El arte no tiene que ver ni con el suicidio, ni con el reconocimiento público. El arte tiene que ver con liberar tu alma y manejar el lenguaje, nada más. Y cuando vos liberas tu alma, el otro se siente inspirado por eso y quiere seguir ese camino de autoliberación. Por eso va a leer, porque lo desaliena de la rutina de todos los días y uno quiere descubrir esas fuerzas dentro de uno también. Y por eso te va a elegir si lo inspirás. Un poema, un cuento, una novela, una obra de teatro que sirva de espejo para autoconocerse y autoliberarse. Y esto, señoras y señores, esto es pasión. Y esto es ayudarnos unos a los otros. La coherencia entre el pensar y el decir es también muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un mundo secreto acerca de lo que creo que son las cosas, las verdades, mis opiniones, mi sensibilidad. Pero si cuando lo digo tengo que, para protegerme quizá, engañar al otro o omitir, ¿cuál es el grado de autenticidad con el que uno vive la vida cotidiana? Si constantemente estás viviendo en situaciones donde tenés que mentir para que no te dañen, ¿por qué? Porque vos sos consciente de tu vulnerabilidad. Y entonces, como sos consciente de tu vulnerabilidad, querés cuidarla, porque somos sensibles y tenemos una cantidad energética que puede ser reducida rápidamente. Uno puede comenzar el día recibiendo un agravio y ya el día se te condiciona en cierta manera y hay que remontarla quizá si uno está expuesto. Y ahí tenemos que tener en cuenta que vivir desde la vulnerabilidad no significa vivir susceptibles a que la menor agresión del otro te afecte. Al contrario, tu vulnerabilidad es tu poder para que no te importe lo que te digan. Porque no tenés nada que esconder. Porque sos quien sos. Y si vos querés esconder algo, es porque vos estratégicamente usás las reglas del juego. Y si usás las reglas del juego a tu favor, entonces todas las personas y las cosas que están en ese planteo de juego van a ser recursos para vos ganar el juego. Por ejemplo, el juego de que te acepten tal cual sos. El juego de no tener que vender quién sos simplemente para mantener un trabajo. El juego de expresar tu autenticidad sin importarte si la van a aceptar o no. Ese es el poder de la vulnerabilidad. El poder de la vulnerabilidad no consiste en protegerse para no salir lastimado porque sos muy sensible. Eso no es la vulnerabilidad, eso es la debilidad. La vulnerabilidad es empoderarte en una dimensión más profunda de la debilidad y reconocer que la debilidad era simplemente el resultado de un planteo energético donde vos le das poder al otro, porque vos no lo descubriste dentro tuyo. ¿Y cuál es el poder dentro tuyo que le cediste al otro? El de tu vulnerabilidad. El otro tiene poder porque vos no asumís tu vulnerabilidad. Le diste tu vulnerabilidad al otro, por lo tanto el otro tiene poder, por lo tanto vos te convertiste en una persona débil. ¿Cómo recuperar el poder? Conectándote otra vez con tu vulnerabilidad. Y vas a descubrir que nadie emocionalmente puede dañarte si tenés coraje, si tenés autoconocimiento y si tenés prácticas de limpieza cotidiana para atravesar estas emociones negativas o estas situaciones tóxicas. Y en el mejor de los casos, elegir otros escenarios, elegir otros aliados de vida que te permitan no solucionar problemas, sino edificar tu pasión y seguir avanzando en el desarrollo de tu personalidad. No vivimos y no nacemos simplemente para lidiar con problemas, vivimos para construir grandes cosas. Pero en el medio está la posibilidad de autoengañarnos. Si no establecemos coherencia entre lo que pensamos y lo que decimos. Si vos pensás algo y después decís otra cosa, puede ser diplomático, puede ser estratégico,
Estas son cartas que todos usamos. Todos mentimos en cierto punto. En cierto punto. Tiene que ver con una cuestión de proteger la imagen frente al otro o proteger al otro frente a una verdad que quizás no puede lidiar todavía. Uno verá la situación. No hay una regla matemática, pero lo que sí es cierto es que si uno se priva a uno de expresar lo que uno verdaderamente piensa, uno está esclavizado. Es muy importante expresar lo que sentís. Puede no ser en la sala de espera del consultorio de médico, puede no ser a un amigo, pero sí puede ser, por ejemplo, a la hoja, a tu silencio, a un árbol, a un terapeuta, no sé. Podés decirlo, y en ese decir te vas a liberar y vas a restablecer esa coherencia entre lo que pienso y lo que digo. Porque si no, la mente se va escindiendo y uno termina siendo al menos dos. El mundo interior de lo que yo pienso y contemplo al otro y a los otros desde esta seguridad de no conectarme con los otros, porque si digo lo que pienso me van a rechazar o voy a lastimar. Ninguna de las dos. Si lastimás es porque el otro es débil. Y si vos salís lastimado es porque todavía no te recontraste con tu vulnerabilidad y no adoptaste la fortaleza suficiente para interactuar en el mundo. Realmente experimenté durante muchísimos años mucha debilidad. Por ejemplo, de participar en conversaciones. Por ejemplo, conversaciones de política o conversaciones donde el otro sostenía con la palabra, sostenía no solo su argumento, sino también corporal y energéticamente, elevaba el tono de voz, por ejemplo. Y a mí no me gustaba el conflicto. Entonces, directamente no aceptaba lo que el otro decía, pero directamente no participaba de las conversaciones. Y eso puede ser una estrategia muy útil, en cierto sentido. Pero cuidado con los efectos secundarios de eso, que es no sentir que tu voz vale. O darle demasiado poder a la voz del otro. Entonces, si uno puede observar cuáles son las consecuencias, si uno puede medir costos y beneficios de la situación, entonces uno puede decidir con estrategia, si querés hablar o no, en qué momento, bueno, está bien, tenés razón, aunque en el fondo sentís que el otro no la tiene, pero tampoco es demasiado edificante seguir argumentando, y ahí entonces uno puede seguir avanzando. Y la segunda punto de coherencia es entre lo que digo y lo que hago. Si yo enseño algo y después hago lo contrario, soy un incoherente. ¿Por qué hay que establecer la coherencia en eso? Porque nosotros somos razas muy parlanchines, hablamos mucho y pensamos mucho más, pero hablamos mucho. ¿Y qué queda? ¿Qué es lo que transforma realmente? Las palabras son como vapores. Se va, uno las escuchó y ya está, ¿dónde quedó? Si la carne es receptiva, entonces la palabra deja de ser un humo y se puede convertir en un ancla. Y sobre todo, la carne del niño se convierte en una esponja que absorbe energéticamente todo lo que surge, no tanto de la verdad de las palabras, sino de la energía como uno las comunica. Los niños son esponjas energéticas, absorben la energía del ambiente, de los padres, de los maestros. Pero a lo largo de la vida, nosotros también seguimos como adultos, absorbiendo estas energías. No me gusta este café porque la luz o el aire, no me gusta esta persona porque me cayó un poco mal el gesto que hizo, no me gusta este trabajo porque no sentí que había libertad expresiva y sentí que hay muchas reglas que yo no comprendí y no estoy dispuesta a usar. Uno tiene que prestar atención a esos signos de la sensibilidad. Uno le llama intuición, olfato. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si vamos perdiendo ese sentido, ese exacto sentido de la sensibilidad y de la intuición, ¿qué nos queda para rastrear verdades que están fluyendo dentro nuestro? ¿Cómo vamos a escribir un poema si perdemos la sensibilidad de la sutileza ante lo que estamos sintiendo? Y no digo sintiendo, veo la luz, entonces veo el rayo de luz, no. Digo presentir ambientes emocionales, presentir estados espirituales por donde cierta verdad está fluyendo o no está fluyendo y no me siento cómodo en eso. Poder agudizar la sensibilidad es muy importante para ser más receptivo para las verdades que el misterio a través del universo, a través de la vida, a través de tu conciencia, tu inconsciente, tienen para darte a vos. Hablé de la vulnerabilidad, de la autenticidad, de la empatía, de la coherencia y ahora quiero hablar del compromiso. Cuando pensamos en un compromiso pensamos, uy, se nos cayó una estantería encima, ¿verdad? Estamos hablando de las virtudes del poeta según mi propio punto de vista, totalmente subjetivo, basado en mi propia experiencia y mi propia vivencia. Espero que algo de lo que escuchen les pueda aportar a ustedes. Y cuando pienso en compromiso, pienso en lo que no es verdaderamente un compromiso.
El compromiso no es la obligación de hacer algo por otro cuando uno en el fondo no quiere hacerlo. El compromiso no tiene que ver con eso. Eso es esclavitud, no es compromiso, ¿no? El compromiso tiene que ver con la responsabilidad. Responsabilidad tiene que ver con responder. ¿Qué es responder? Moverse. ¿Qué es moverse en ese sentido? Moverse es transformar un estado en otro. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de compromiso, hablo de ser responsable. Ser responsable significa moverme en cierta dirección. ¿Por qué me voy a mover en cierta dirección? Porque hay una insatisfacción en el estado actual en el que estoy. Si no, ¿qué razones tengo para moverme? Si yo estoy en un punto y estoy cómodo, ¿por qué me voy a mover? Y quizá me muevo porque estoy incómodo. Se me durmió la pierna o tengo hambre, entonces me muevo. ¿A dónde? A la cocina a agarrar algo. Bueno, si yo estoy en una relación de pareja y me muevo es porque quizás ya no estoy satisfecho en esa relación de pareja. Si yo estoy en un trabajo y me muevo es porque quizás ya no obtengo los beneficios por los que entré al trabajo. La vida cambia y está bien. Ahora, sí, está bien. ¿Y qué pasa con la persona que no se puede mover? Cuidado. Si uno está vivo, uno se está moviendo. El punto es que quizá el lugar donde uno quiere moverse no está habilitado por circunstancias fácticas, concretas. En este momento no puedo cambiar de trabajo porque no me parece nada nuevo y tengo que mantener mi familia o quiero mantenerlo por estas razones. Perfecto. Pero eso no quiere decir que tenga que ser esclavo del trabajo. Uno es esclavo de su mente, no del trabajo. Uno es esclavo de los pensamientos y las emociones que se activan cotidianamente por estímulos exteriores que vienen del misterio. ¿Ma qué misterio? Es el jefe que me trata mal. Es el compañero que me tiene bronca, que me quiere serruchar el piso. ¿Dónde está el misterio? ¿Son personas concretas? No. Cuidado con eso. Son las interpretaciones que vos haces de las situaciones que estás viviendo. ¿Qué significa eso? Muy lindo, filosófico, pero a mí no me funciona. ¿Por qué no te funciona? ¿Cuál es el grado de energía y de profundidad interpretativa que vos te permitís proyectar sobre tu situación cotidiana? ¿Verdaderamente hay problemas? ¿En qué sentido? La angustia nos esclaviza. Las mismas emociones nos impiden la libertad. El compromiso es un acto voluntario de responder. ¿A qué? Es un acto voluntario de responder ante la situación para vos devenir la mejor versión de vos misma y con vos va a venir los beneficios de las personas que te rodean y de las cosas del universo en general. Si vos no te comprometés, hoy sentís esto, mañana sentís otra cosa y por lo tanto tu camino está constantemente comenzando y destruyéndose, comenzando y destruyéndose. ¿Y acaso así no es la vida? Uno puede decir, ¿eso no es fluir? No, eso no es fluir. Eso es autodestruirse constantemente. Eso es agitar la superficie de la vida. No es fluir. ¿Cómo hace el río para fluir? ¿Se pusieron a pensar en eso? ¿Cómo hace un río para fluir? No es que, bueno, hoy fluyo, mañana no fluyo. O hoy me gusta estar en este terreno y mañana quiero estar en otro terreno. No, el río fluye porque hay una constancia. ¿Una constancia de qué? Una constancia de camino y de dirección y de fuerza de gravedad y de densidad de la piedra. Se requieren varios factores para que algo fluya. Yo no puedo fluir en la nada. El río necesita un sostén, un armazón, un esqueleto, una base sobre la que se da el movimiento. Porque si no, no hay movimiento. El vapor no fluye, el vapor se disipa. El río fluye. ¿Cómo hacemos para hacer río entonces? Para no ser caos de vapor. Hoy tengo una idea acá, se va para allá, mañana tengo otro deseo acá, se va para allá y acá. Uno no puede vivir ahí, es insoportable el caos. Afuera de la casa está lleno de víboras, entonces uno tiene que cada vez más ampliar los espacios de la casa, pero no vivir afuera de la casa. ¿Y cuál es la casa? Tu espíritu, tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tus vínculos, tus rutinas de edificación de tu propio carácter como ser humano, como poeta. El compromiso es el punto de partida para comenzar a hacer algo bueno por vos. Comenzar por vos. El compromiso es responder a tu vocación. El compromiso es hacerlo no porque tengas ganas, sino porque crees en que es más importante responder a la fe que responder al hoy no tengo ganas de hacerlo. Anda igual aunque no tengas ganas. La vas a encontrar trabajando. Y de repente, como la fe es más fuerte que el me da ganas, en esencia, te vas a agradecer a vos mismo de haberte levantado temprano para ir al gimnasio. Miren, les confieso, hoy día yo tengo una rutina en donde no me estoy levantando temprano y me encantaría hacerlo. Eso es algo que tengo que mejorar. Yo no hablo desde la superación, yo hablo desde mi punto de vista, desde mi camino, simplemente con la esperanza de que algo de lo que les digo les sirva.
o al menos los inspire. Pero si no hacemos un cambio basado en el compromiso de, ok, yo pago el costo de trabajar porque obtengo el beneficio que va a venir después del trabajo, como fruto. Compromiso es introducir la semilla en la tierra, con la expectativa desapegada de que tarde o temprano el fruto va a venir. Tampoco tiene sentido sembrar y dejar la semilla para que crezca y el árbol y los frutos sean trabajados y comidos por otros. No, no, no. Para ser un sembrador uno tiene que comer también del fruto, porque si no, no puede sembrar porque no tiene alimento, no tiene energía y no tiene cuerpo. Uno, entonces, para estar vivo, tiene que alimentarse. Primero yo agarro la manzana, como, me mantengo con vida, y después agarrás la manzana vos, de la semilla que yo sembré. Primero uno, después los demás. ¿Cómo vas a ayudar a los otros si no te ayudas primero a vos mismo? Entonces, yo tengo una semilla, hay una tierra, la siembro. No espero magia, no puedo sembrar una semilla y que florezcan palomas. Van a florecer los efectos necesarios que por ADN coinciden entre la semilla y el fruto final. Ahí está la coherencia otra vez. Pero si yo no me comprometo a, uno, agarrar la semilla, ver mi bolso de semillas, saber cuáles son todas las semillas que tengo, cuál es la mejor que puedo dar ahora, esta, y no la coloco en la tierra y la cuido, nada va a pasar. Y ahí viene la consistencia. La consistencia es una vez que te comprometiste a dar el primer paso de sembrar la semilla, ahora viene regala todos los días. Esa es la consistencia. Y hoy no tengo ganas de regalar. Regala. Está lloviendo, hace frío, regala. Bueno, si está lloviendo obviamente no vas a regarla, pero por lo menos fíjate que no se ahogue con el exceso de agua. Fíjate qué necesita la situación para seguir creciendo. La consistencia es el compromiso desarrollado a lo largo del tiempo. La consistencia es la reactivación cotidiana de la fe cada vez que la perdés. No es tener la garantía de que la fe está ahí como un sol brillante. Hay días que están nublados, hay días que llueve. La fe no siempre está ahí, brillando para vos. Pero cuando falta la visibilidad de la meta, sentí el calor del sol, que fue esa fe, adentro tuyo, y hacerlo por pasión, hacerlo por responsabilidad, hacerlo ciegamente, porque en el fondo confías en algo que es más profundo que la fe misma. ¿Perdiste la fe? No importa, hacelo por instinto. ¿Por qué? Porque no hay alternativa en este plano de existencia. No hay alternativa. Venimos aquí a hacer grandes cosas. Venimos a amar, venimos a disfrutar, venimos a aprender, venimos a ayudar. Venimos a conectar los puntos y a dar la mejor versión de uno mismo que uno pueda dar. Y si te falta la inspiración, y si te falta la fuerza, y si te falta la fe, encontrala trabajando. Buscá las cosas que te inspiran y date ese alimento espiritual todos los días. Y no escuches tanto las opiniones que tenés por ahí dando vuelta constantemente. Cuando uno decide cuál es el camino, ahí van a aparecer los obstáculos y cada vez más marcados. ¿Por qué? Porque uno trazó una línea recta. Entonces ahí aparecen los obstáculos. Si yo no me muevo, no hay ningún obstáculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada es una resistencia a mi movimiento. Si yo no me muevo, no hay resistencias. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Siempre que hay movimiento aparecen las resistencias. Si no hay resistencia ninguna, es porque no te estás moviendo. No porque tenés el camino despejado. Es porque no querés caminar, porque no estás caminando, porque no ves el valor de caminar. Si no podés volar, corre. Si no podés correr, caminá. Si no podés caminar, gateá. Si no podés gatear, levantá la mirada por lo menos y mirá al cielo. Da una buena bocanada de aire puro y decí, hoy es un día en el que puedo respirar. Tengo cosas que trabajar dentro de mi mente, tengo que mejorar mi carácter, tengo que enfrentar esta nueva situación, tengo que dar un mensaje a una persona que amo, tengo que escribir algo acerca de lo que estoy viviendo, todavía estoy vivo. Si hay aire y hay latido, aún se pueden hacer grandes cosas. Compromiso es poner la semilla, decir sí a este proyecto y consistencia es cultivarlo y seguir creciendo. Y finalmente, que también es el principio, es el agradecimiento. Porque no se trata de sentirse feliz cuando tengo la boca llena de la manzana que yo produje. Se trata también de ser feliz cuando el árbol está en proceso. No puedo sentir solamente alegría cuando aplauden un poema que ha sido logrado. Tengo que ser feliz en el proceso mismo, no solamente por el éxito del producto, sino por la plenitud del proceso y por el autoconocimiento del productor. ¿Quién soy? ¿Quién escribe en mí? ¿En qué consiste el misterio que se expresa a través del universo, que se expresa a través de la vida, que se expresa a través de mi carne, a través del lenguaje, en donde yo soy simplemente una conciencia como un punto móvil de información y energía que se va moviendo en esas grandes aguas, que yo no soy, pero estoy adentro, estoy totalmente adentro del océano.
¿Hacia dónde? No sé. Tengo algunas ideas de proyectos, de metas, pero me voy moviendo con la misma realidad. No puedo predecir exactamente lo que va a ocurrir. Puedo proponerme metas, ¿verdad? Pero si yo no agradezco, pierdo mi contacto con el ser. Pierdo mi contacto con mi conocer, porque voy a tenerle miedo, voy a tenerle resentimiento. Eso no es útil para vos ni para la sociedad. Eso no es útil para nadie. Agradecer no significa, ok, te están lastimando y decir, bueno, gracias, y doy la otra mejilla. No, no, no. Hay que luchar en muchísimas situaciones. Pero hay momentos en donde no hay que luchar. Hay que poder agradecer que la lucha te dé un autoaprendizaje también. Y cuando no lo hay, bueno, eso es terrible. Pero hay otro montón de situaciones en donde no hay situaciones extremas, sino más bien situaciones en donde uno no le saca el jugo a la oportunidad de aprender algo de esa situación. ¿Y por qué? Pereza, temor, distracción. Entonces, tenemos que empezar a decir no a muchas cosas para crear espacio para los nuevos síes que están allí queriendo salir como una pequeña semilla que tiene un zócalo arriba. Entonces, sacás la piedra y la semilla proyecta su tallo. Pero si siempre hay una piedra, nunca te vas a dar cuenta si hay o no una semilla abajo. Entonces, tenemos que desobstruir nuestra tierra para que pueda salir lo que está en potencia. Vinimos a este plano, a este mundo, a esta vida, con múltiples semillas. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuál es el grado de responsabilidad para que todas ellas florezcan? O una. Le podés dedicar toda tu energía a una y va a florecer un hermosísimo árbol gigante. O quizás no una vegetación tan alta, pero única, y más múltiples vegetaciones florales, y vas a tener una floresta, no tanto un roble. Hay múltiples maneras de vivir, ¿verdad? Cada uno va descubriendo y creando su propia historia, que en el fondo no es más que una historia en donde es siempre el mismo argumento. El ser humano en el universo como dos momentos de un intercambio energético místico, pero al mismo tiempo material. Y en este sentido hay que cuidar la salud, hay que cuidar el sueño, hay que cuidar el alimento, hay que cuidar las relaciones materiales que tenemos con las personas, hay que cuidarse a uno mismo, a las personas que uno quiere y a la humanidad en general. Estas 7 virtudes del poeta no son solo del poeta, sino del ser humano. Pero Lisandro, ¿qué tiene que ver esto con la poesía? Todo tiene que ver. Porque ese es el lugar que te define como ser humano. Y ese es el proceso que va a definir finalmente tu producto. No solo el proceso, sino el producto. Un poema quiere ser vulnerable porque queremos leer el corazón del otro. No queremos leer un texto. Queremos tocar el corazón del poeta. Un poema también tiene que ser auténtico porque me tiene que dar una verdad de esa otra persona que está del otro lado tratando de conectarse conmigo. Y si el otro se pone un montón de caretas acerca del yo soy el poeta, yo gané estos premios, yo publiqué estos libros, yo gané estos concursos, ¿qué pasa con el detrás también de eso, verdad? Entonces, cuidado con el autoengaño porque nos aleja de la autenticidad del otro. ¿Desde qué lugar escribimos? Tiene que ser desde la vulnerabilidad y desde la autenticidad. Porque si no, no estableces la empatía. Un poema es un acto de comunicación. ¿Qué significa eso? Establecer comunidad, hacer común lo que yo quiero dar y lo que el otro quiere recibir. Y hay un acuerdo implícito. Esa es la comunión. Escribir es salir afuera, es expresarse, es el ser puesto afuera del ser. Y la poesía lo hace de una manera en la que la misma poesía reconoce su vulnerabilidad y su autenticidad y busca esa empatía con respecto del otro. Entonces también tenemos que explorar cuál es el grado de autenticidad que tenemos cuando hacemos todas las cosas en nuestra vida cotidiana, no solo cuando escribimos. La coherencia en el poema tiene que ver con, ¿estoy escribiendo lo que quiero decir o estoy escribiendo lo que necesito expresar? Porque no es suficiente escribir lo que uno quiere, ¿eh? Uno tiene que aprender a querer lo que uno escribe. Porque lo que uno escribe no viene solamente de él, me da ganas de hablar de esto, quiero hablar de esto otro. Lo que se escribe realmente es el grito o el susurro desesperado o juguetón de un inconsciente que quiere sacar afuera esa energía que el cuerpo mismo está diciendo, no aguanto más, vamos para adelante, vamos para afuera, sacalo. Y si no sale de los profundos como un volcán que estalla, el cielo es la hoja, el magma del volcán es lo reprimido, son las pasiones, son las ideas que quieren salir afuera. Si no sale afuera, se queda adentro y explota la tierra, ¿verdad? Entonces necesitamos estas vías de escape.
Muy bien, ahí viene entonces la coherencia. Lo que escribo tiene que ser el reflejo de mi alma. Lo que escribo tiene que ser todo lo sucio que mi inconsciente quiere decir, elaborado poéticamente, manteniendo la regla del lenguaje, porque si no simplemente se trata de una catarsis emocional o un discurso patológico para terapia y no para publicar un texto poético. Entonces, esa coherencia requiere justamente mantengamos desobstruido el canal expresivo, ser coherente. La consistencia y el compromiso tiene que ver con, una vez que vos sentís de esta manera, no dejes que el viejo paradigma o las personas te digan cómo tenés que ser o actuar o escribir. Volvé nuevamente a esta zona de encuentro con vos mismo, a ver qué encontrás. Y siempre el universo te está manifestando verdades imprevisibles. Y es muy importante estar receptivo, pero para estar receptivo hay que estar vulnerable, porque si uno está duro, no vibra nada. Vulnerabilidad es la disponibilidad a vibrar. ¿Por qué uno vibra? Como una sábana al viento. Si la sábana está llena de almidón, no va a vibrar demasiado al viento. Si la sábana está totalmente suave y disponible, viene el viento y se va a mover en todas direcciones. Y uno va a ver más formas, más expresión, más mensaje. Y ese es un poema más rico, cuando dice más con menos. Y todo esto con un espíritu de agradecimiento, de que podés sentir, de que estás vivo y de que podés compartir tu mensaje con la humanidad. Nos vemos el lunes que viene y para los que quieran, mañana tenemos Martes de Ciencia y Poesía. Gracias por acompañarme en este momento y espero que les aporte algo de lo que escuchan. Abrazo.